Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Voz Audiolibros. Como es habitual, les presento un nuevo relato traducido al español por esta voz que les habla. La historia que van a escuchar fue escrita en la década de 1920, con Londres como telón de fondo, una ciudad de contrastes, con grandes parques envueltos en niebla, casas burguesas silenciosas y una confianza casi ciega en el progreso, la ciencia y las nuevas tecnologías. Era también un tiempo en el que los crímenes más inquietantes no siempre se cometían con violencia visible, sino mediante métodos discretos, casi invisibles. El autor de este relato, Edgar Wallace, fue uno de los escritores de misterio más populares de su época, conocido por crear detectives nada convencionales, como Mr. Reader, un funcionario aparentemente insignificante que, gracias a su paciencia y a su mirada atenta, logra ver lo que otros pasan por alto. Veneno en el aire es un misterio que se desliza silenciosamente entre las sombras de una casa respetable, aprovechándose de la confianza, del poder malentendido y de las debilidades humanas. Da comienzo ahora este relato, donde lo más peligroso no es lo que se ve, sino lo que no se percibe. La principal razón por la que Margaret Bellman llamaba la atención del señor Reader era que vivía en Brockley Road, a pocas puertas de su propia casa. Él no sabía su nombre, porque apenas sentía curiosidad por las personas que respetan la ley, pero sí era consciente de que era bonita y de que su cutis tenía ese tono rosa y blanco que rara vez se ve fuera de una portada de revista. Ella vestía con elegancia y por encima de todo, lo que más le llamaba la atención era la forma en que caminaba y se movía, con una gracia especialmente grata para un hombre con gran inclinación hacia la estética. En más de una ocasión había ido detrás de ella, o se había encontrado caminando por delante, y otras veces habían compartido el mismo tranvía hasta Westminster Bridge. Ella bajaba siempre en la esquina del muelle, donde la esperaba un joven bien parecido con el que se alejaba paseando. La presencia de ese joven era para el señor Reader una fuente de tranquila satisfacción, sin un motivo claro, salvo quizá que Reader tenía una mente ordenada. Prefería una rosa con su correspondiente fondo de helechos y se sentía incómodo ante algo tan desprovisto de marco como una taza sin platillo. Nunca se le ocurrió que él mismo pudiera ser objeto de interés y curiosidad para la señorita Bellman. Ese era el señor Reader. Creo que tiene algo que ver con la policía, dijo ella. ¿El señor Reader? Roy Master miró hacia atrás, intrigado, al hombre de mediana edad que cruzaba la calle con una prisa nerviosa, el extraño sombrero algo echado hacia atrás y el paraguas apoyado sobre el hombro, a la manera de la espada de un caballero. Dios mío, jamás imaginé que fuera así. ¿Quién es realmente?, preguntó ella, apartada por un momento de su propio problema. ¿Reader? Trabaja en el departamento del fiscal del estado, una especie de detective. Hubo un caso hace unas semanas en el que declaró como testigo. Antes trabajaba en el Banco de Inglaterra. De repente ella se detuvo
y él la miró sorprendido. —¿Qué pasa? —preguntó. —No quiero que me acompañes más allá, Roy —dijo ella—. El señor Telfer me vio contigo ayer y se ha puesto bastante desagradable por eso. —¿Telfer? —dijo el joven indignado. —¿Ese gusano? ¿Qué es lo que te ha dicho? —Nada del otro mundo —respondió ella—, pero por su tono él dedujo que aquel nada del otro mundo había resultado bastante inquietante. —Voy a dejar a Telfers —dijo ella de pronto—. Es un buen trabajo y nunca encontraré otro igual. Quiero decir, por lo que respecta al sueldo. Roy Master no intentó ocultar su satisfacción. —Me alegro muchísimo —dijo con energía—. No me explico cómo ha soportado tanto tiempo esa atmósfera de tocador. —¿Qué es lo que te dijo? Preguntó de nuevo y antes de que ella pudiera contestar, de todos modos, Telfers está tambaleándose. Corren por la City todo tipo de rumores raros sobre la empresa. —Pero yo creía que era una corporación muy rica —dijo ella asombrada. Él negó con la cabeza. —Lo era, pero han estado haciendo cosas de locos. ¿Qué se puede esperar cuando un débil medio idiota como Sidney Telfer está a la cabeza? El año pasado suscribieron la emisión de 3 empresas que ninguna casa de mediación habría tocado ni con una pértiga, y al final se vieron obligados a quedarse con las acciones. Una de ellas era una compañía para reflotar un galeón español lleno de oro hundido hace 300 años. Pero en fin, dime, ¿qué ocurrió exactamente ayer por la mañana? Te lo contaré esta noche, dijo ella y se despidió apresuradamente. El señor Sidney Telfer había llegado cuando ella entró en una sala que, por su lujoso mobiliario, su blanda alfombra y sus delicados detalles, no merecía del todo el calificativo de boudoir que le había dado Roy Masters. El jefe de Telfers Consolidated rara vez visitaba su oficina principal. Decía que la atmósfera del lugar le deprimía. Todo le resultaba tan horrible, tan sórdido y tan rudo. El fundador de la firma, su abuelo, había muerto 10 años antes de que Sidney naciera y había dejado el negocio a un hijo, enfermo crónico, que falleció unas semanas después del nacimiento de Sidney. En manos de los fideicomisarios el negocio había prosperado, a pesar de las espasmódicas intromisiones de su excéntrica madre, cuyas peculiaridades culminaron en un testamento que le libró de la mayor parte del control que sensatamente se ejerce sobre un muchacho de 16 años. La sala, con sus vidrieras de colores y su mobiliario lujoso, encajaba a la perfección con el señor Telfer, que iba impecablemente vestido. Era alto y tan dolorosamente delgado que la anormal pequeñez de su cabeza no resultaba evidente al principio. Cuando la muchacha entró en la sala, él olfateaba delicadamente un fino pañuelo de batista, y ella pensó que estaba más pálido que nunca y más repulsivo. Siguió sus movimientos con una mirada apagada, y ella ya había depositado sus cartas sobre la mesa antes de que él hablara. «Oiga, señorita Bellman, no dirá ni una palabra de lo que le dije anoche, ¿verdad?» «Señor Telfer», respondió ella con calma, «es poco probable que me ponga a comentar algo semejante».
Yo me casaría con usted y todo eso. Solo que cláusula en el testamento de mi madre, dijo con frases entrecortadas. Eso podría arreglarse con el tiempo. Ella permanecía junto a la mesa, apoyando las manos en el borde. Yo no me casaría con usted, señor Telfer, aunque no hubiera ninguna cláusula en el testamento de su madre. La sugerencia de que yo me fugara con usted a América... Sudamérica, la corrigió con gravedad. No Estados Unidos. Nunca ha habido mención de los Estados Unidos. Ella habría podido sonreír, porque no estaba tan enfadada con ese joven algo vacío como su sorprendente propuesta justificaba. La cuestión es, continuó él ansioso, ¿se lo guardará para usted? He pasado una noche espantosa dándole vueltas. Le dije que me mandara una nota diciendo lo que pensaba de mi idea, pero mejor, no lo haga. Esta vez sí sonrió ella, pero antes de que pudiera responder, él siguió, hablando deprisa, en un tono agudo que a veces se elevaba hasta un falsete chillón. Es usted una chica absolutamente hermosa y estoy loco por usted. Pero hay una tragedia en mi vida, una tragedia espantosamente horrible, y todo está patas arriba. Si hubiera tenido algo de sentido común, habría traído a un tipo para que se ocupara de las cosas. Empiezo a darme cuenta ahora. Por segunda vez en 24 horas, aquel joven que casi siempre había sido tartamudo por pura timidez y que jamás se había dignado a fijarse en ella, derramaba un torrente de confidencias y en una de ellas, con frenética insistencia, expuso un plan que la había asombrado y escandalizado. De pronto terminó. Se secó los ojos y retomó su voz normal. Llame a Billingham por teléfono. Quiero verlo. Mientras sus ágiles dedos volaban sobre las teclas de la máquina de escribir, ella se preguntaba hasta qué punto se debía la agitación y el arrebato del joven a la rumoreada inestabilidad de Telfers Consolidated. El señor Billingham llegó, un hombrecito sobrio, calvo y taciturno, y recorrió con su aire reservado el camino hasta el despacho de su jefe. Nada en su aspecto ni en su manera de ser permitía sospechar que estuviera a punto de cometer un gran crimen. Era un hombre rechoncho. Aparte de su habitual ceño fruncido, su redondo rostro, sin las arrugas del paso de los años, estaba marcado por una expresión de benevolencia. Y, sin embargo, el señor Stephen Billingham, director gerente de Telfer Consolidated, fue esa misma tarde al Banco Central de Londres, donde cobró una gran suma mediante un cheque al portador. Con el dinero en su poder, se dirigió después al Banco Francés de Crédito, donde, tras haber avisado con antelación, cambió las libras por francos y recibió el importe en varios paquetes de billetes. De los movimientos del señor Billingham a partir de ese momento se supo muy poco. Fue visto por un conocido cuando iba en taxi por Cheapside y el vehículo pudo seguirse hasta Charing Cross y ahí se perdió su rastro. Ninguna línea aérea ni marítima registró su nombre. La teoría de la policía era que había salido en un tren nocturno que llevaba un grupo de excursionistas hasta París, tomando el tren hacia la costa inglesa, un breve cruce en ferry hasta Calais y desde allí
otro tren que continuaba el viaje hasta la capital francesa. «Este es el robo más grande que hemos tenido en años», dijo el subdirector del Ministerio Público. «Si puede colarse discretamente en la investigación, señor Reader, se lo agradeceré». No pise los talones a la policía de las City. Son bastante amables cuando se trata de asesinatos, pero se ponen un poco quisquillosos cuando entra en juego el dinero. Vaya a ver de inmediato a Sidney Telfer. Por fortuna, el postrado Sidney se encontraba fuera del área de la City. El señor Reader entró en la oficina exterior y vio un rostro conocido. «Perdone, creo que la conozco, señorita», dijo, y ella sonrió mientras abría la pequeña puertecilla de madera para dejarlo pasar. «Usted es el señor Reader. Vivimos en la misma calle», dijo ella, y añadió rápidamente, «¿Ha venido por el señor Billingham?» «Sí», respondió él en voz baja, como si hablara de un amigo fallecido. «Quería ver al señor Telfer, pero quizá usted pueda darme alguna información». La única noticia que tenía ella era que Sidney Telfer llevaba en la oficina desde las 7 y que en aquel momento se encontraba tan hundido que había mandado llamar al médico. «Dudo que esté en condiciones de recibirlo», dijo ella. «Asumiré toda la responsabilidad», replicó el señor Reader con tono tranquilizador. «¿Es el señor Telfer amigo suyo, señorita?» «Bellman es mi apellido», dijo ella. Él había visto el rápido rubor que había subido a sus mejillas. Podía significar una de dos cosas que se guardó para sí. «No, soy una empleada, nada más». Su tono le dijo todo lo que Reader quería saber. «Le ha dado un poco la lata, ¿eh?», murmuró, y ella le lanzó una mirada recelosa. ¿Qué sabía él y qué relación podía tener la descabellada proposición del señor Telfer con el desastre actual? Ella ignoraba por completo la verdadera situación. Sentía que era momento de ser franca. «Quería que me fugara con él, Dios mío». Ante esta declaración, el señor Reader parecía escandalizado y dijo: «¿Está casado?» «Oh, no, no está casado», dijo la muchacha con brusquedad. «Pobre hombre, ahora me da pena. Temo que la pérdida sea demasiado grande. ¿Quién habría sospechado del señor Billingham?» «Ah, ¿quién en efecto?», suspiró el lúgubre Reader y se quitó las gafas para limpiarlas. Ella casi llegó a sospechar que tenía lágrimas. «Bueno, creo que entraré a verlo ahora. ¿Es esa la puerta?» Ella le dio paso y Reader se presentó ante Sidney. Este levantó la cara de golpe y miró al intruso con ojos extraviados. Llevaba buena parte de una hora con la cabeza apoyada en los brazos. «Oiga, ¿qué quiere?», preguntó débilmente. «Oiga, no puedo ver a nadie. ¿Departamento del fiscal del Estado, me dice?», casi gritando. «¿De qué sirve procesarlo si no recuperan el dinero?». El señor Reader lo dejó desahogarse antes de empezar a formular sus juiciosas preguntas. «No sé gran cosa del asunto», dijo el joven abatido. «Yo solo soy una especie de figura decorativa. Billingham me trajo los cheques para que los firmara y yo los firmé. Nunca le di instrucciones. Él recibía sus órdenes.
Yo no sé mucho más. Me lo dijo claramente, que el negocio iba mal, que se necesitaba $500,000 o algo así para la semana siguiente. Dios mío, y luego se ha llevado todo nuestro efectivo. Sidney Telfer sollozaba su desgracia en la manga, como un niño. El señor Reader esperó antes de hacer otra pregunta, con su voz más suave. No, yo no estaba aquí. Me fui a Brighton el fin de semana. Y la policía me sacó de la cama a las 4 de la mañana. Estamos en quiebra. Tendré que vender mi coche y dimitir de mi club. Uno tiene que dimitir cuando se arruina. No había mucho más que obtener de aquel hombre destrozado y el señor Reader volvió con su jefe llevando un informe que no añadía nada. En una semana, el robo del señor Billingham pasó de los grandes titulares a unos párrafos en la mayoría de los periódicos. Billingham había llevado a cabo una huida perfecta. En el brillante léxico del señor Reader no existía la palabra vacaciones. Incluso la oficina del fiscal del Estado tiene sus momentos de calma, cuando los subalternos, los oficiales y hasta el propio director pueden ausentarse, dejando la oficina abierta y a un subordinado a cargo. Pero para el señor Reader la sola idea de perder el tiempo le resultaba repugnante y solía animar esos periodos de escasa ocupación buscando asiento en un juzgado de primera instancia y escuchando absorto casos que aburrían incluso al reportero de los tribunales. A saber, John Smith, acusado de estar borracho y de dirigir lenguaje insultante al agente Thomas Brown. Mary Jane Haggett, acusada de obstruir a la policía en el ejercicio de su deber. Henry Robinson, procesado como persona sospechosa por llevar herramientas para robar, como un cincel y un destornillador. Arthur Moses, acusado de conducir un automóvil poniendo en peligro a los transeúntes. Todos ellos eran, para el enjuto hombre que se sentaba entre la prensa y el estrado enrejado, figuras fascinantes de romance y leyenda. Con su sombrero de copa cuadrada a su lado, el paraguas sujeto entre las rodillas y en su melancólico rostro una expresión de asombrada curiosidad. En una fría y brumosa mañana, el señor Reader, libre por propia decisión de sus obligaciones, eligió el juzgado de Marylebone para su recreo. 2 borrachos, un hurto en una tienda y una malversación habían captado ya su absorta atención cuando la señora Jackson fue conducida al banquillo y un policía rubicundo subió al estrado de los testigos y, jurando ante la divinidad decir la verdad y nada más que la verdad, relató su peculiar historia. Agente Ferryman, número 9717, División L, dijo presentándose con la fórmula habitual. Estaba de servicio en Edward Road esta madrugada a las 2:30 cuando vi a la acusada llevando una gran maleta. Al verme, se dio la vuelta y caminó rápidamente en dirección contraria. Dado lo sospechoso de su conducta, la seguí y, al alcanzarla, le pregunté de quién era el equipaje que transportaba. Me dijo que era suyo y que iba a tomar un tren. Afirmó que la maleta contenía su ropa. Como la maleta era de piel de cocodrilo y de gran valor, le pedí que me mostrara el interior. Se negó. También se negó a darme su nombre y dirección y le pedí entonces que me acompañara a la comisaría. Después intervino un sargento de detectives.
Vi a la acusada en la comisaría y en su presencia abrí la maleta. Contenía una cantidad considerable de pequeños trozos de piedra. ¿Trozos de piedra?, interrumpió incrédulo el magistrado. ¿Quiere decir usted pedazos pequeños de piedra? ¿De qué clase de piedra? Mármol, señoría. Dijo que quería hacer un caminito en su jardín y que los había tomado del patio de un marmolista especializado en lápidas, en Euston Road. Hizo una declaración franca en el sentido de que había forzado una cancela para entrar en el patio y llenado la maleta sin conocimiento del marmolista. El magistrado se recostó en la silla y examinó la hoja de cargos con el ceño fruncido. No figura ninguna dirección junto a su nombre, dijo. Ha dado una, señoría, pero era falsa. Se niega a ofrecer más información. El señor Reader se había girado en su asiento y miraba boquiabierto a la acusada. Era alta, de hombros anchos y constitución robusta. La mano que descansaba sobre la barandilla del banquillo era el doble de grande que la de cualquier mujer que él hubiera visto. El rostro estaba modelado en grandes planos y, aunque había algo en su aspecto casi repulsivo, resultaba hermosa a su manera. Ojos castaños hundidos, una nariz grande y dominante, una boca bien formada y dos barbillas. Ese perfil no resultaba atractivo para quien tenía una opinión muy definida sobre la belleza femenina. Pero el señor Reader, hombre justo, admitió que era una mujer de aspecto impresionante. Cuando habló, lo hizo con una voz tan profunda como la de un hombre, sonora y potente. Reconozco que fue una tontería, declaró, pero la idea se me ocurrió justo cuando iba a acostarme y actué por impulso. Podía permitirme comprar la piedra. Tenía más de 50 libras en mi cartera cuando me detuvieron. ¿Es eso cierto?, preguntó el magistrado, y cuando el agente confirmó, volvió sus ojos recelosos hacia la mujer. Nos está causando muchos problemas por negarse a dar su nombre y dirección. Puedo entender que no quiera que sus amistades sepan de su estúpido robo, pero si no nos facilita esa información, me veré obligado a decretar su prisión preventiva durante una semana. Iba bien vestida, aunque de manera sencilla. En un dedo bien grande brillaba un diamante que el señor Reader evaluó mentalmente en unas 200 libras. La señora Jackson negaba con la cabeza mientras él la observaba. No puedo darle mi dirección, dijo, y el magistrado asintió secamente. Queda entonces en prisión preventiva para investigación, declaró y añadió mientras ella abandonaba el banquillo. Quiero un informe del médico de la prisión sobre su estado mental. El señor Reader se levantó enseguida de su silla y siguió a la mujer y al agente encargado del caso por la pequeña puerta que conduce a los calabozos. La señora Jackson había desaparecido cuando llegó al corredor, pero el sargento de detectives se inclinaba sobre la elegante y voluminosa maleta que había mostrado en la sala y que ahora reposaba sobre un banco. La mayoría de los agentes de calle de la Brigada de Investigación Criminal conocían a Reader, y el sargento Mills le dedicó una amplia sonrisa de bienvenida. ¿Qué le parece, señor Reader? Desde luego es algo nuevo para mí. Nunca había oído que se robara a un escultor de lápidas. Abrió la tapa de la maleta y Reader pasó los dedos por las virutas de mármol. La maleta y el botín pesan más de 50 kilos, dijo el agente. Tiene que tener la fuerza de un peón para cargar con eso.
El agente que la trajo a la comisaría llegó sudando a chorros. Reader inspeccionaba la maleta. Era un artículo de calidad, con bisagras y cerraduras de plata oxidada. No se veía ninguna marca de fabricante en el interior, ni iniciales del propietario en la brillante tapa. El forro había sido de seda en otros tiempos, pero ahora colgaba hecho jirones y estaba blanco de polvo de mármol. Sí, dijo el señor Reader distraído, muy interesante, interesantísimo. ¿Se puede preguntar si al cachearla encontraron algún documento? El sargento negó con la cabeza. ¿O algo poco corriente que estuviera en su poder? Solo esto. Al lado de la maleta había un par de grandes guantes. También estaban sucios y su superficie presentaba un centenar de cortes. Estos guantes han sido utilizados muchas veces para el mismo fin, murmuró. Evidentemente hace, colección de virutas de mármol. ¿No había nada en su cartera? Solo los billetes de banco. Llevan el sello del Banco Central por detrás. No nos será difícil seguirles la pista. El señor Reader volvió a su oficina y, tras cerrar la puerta con llave, sacó de un cajón una baraja ya muy usada y se puso a echar una partida de solitario. Era su manera de pensar intensamente. A última hora de la tarde sonó el teléfono y reconoció la voz del sargento Mills. ¿Podría pasar a verlo? Sí, es por lo de los billetes. 10 minutos después, el sargento se presentó. Los billetes fueron emitidos hace 3 meses al señor Telfer, dijo el agente sin preámbulos, y él se los entregó a su ama de llaves, la señora Wellford. «¿Ah, sí?», dijo el señor Reader con suavidad y tras una pausa reflexiva añadió: «¡Caramba!». Se llevó con fuerza la mano al labio. «¿Y la señora Jackson es esa misma señora?», preguntó. «Sí. Telfer, el pobre diablo, casi se volvió loco cuando le dije que la tenían en prisión preventiva. Se lanzó en taxi a Holloway para identificarla. El magistrado ha concedido la libertad bajo fianza y mañana quedará en libertad vigilada». Telfer balbuceaba como un niño. Decía que estaba loca. Cielos, ese tipo le tiene mucho miedo. Cuando lo llevé a la sala de espera de la prisión de Holloway, ella le echó una sola mirada y él se desmoronó. Por cierto, tenemos un dato sobre Billingham que puede interesarle. ¿Sabe que él y la secretaria de Telfer eran muy buenos amigos? ¿De veras? Al señor Reader le interesó de verdad. ¿Muy buenos amigos? Vaya, vaya. La central ha puesto a la señorita Bellman bajo observación general. Puede que no haya nada, pero en casos como el de Billingham, ya sabe, muy a menudo hay que buscar a la mujer. El señor Reader empezó a masajearse suavemente la nariz. «Caramba», dijo, «esa es una expresión francesa, ¿no?». No estaba en la sala cuando la ladrona de mármol fue severamente amonestada por el magistrado y puesta en libertad. Lo único que interesó al señor Reader fue saber que la mujer había pagado al marmolista y se había llevado triunfantes sus virutas de mármol a la bonita casa independiente que poseía cerca de Regent's Park. Reader había pasado la mañana en Somerset House, examinando copias de testamentos y similares. La tarde la dedicó a seguir la pista de la señora Rebecca Allenby Mary Wellford. Era la viuda del profesor John Wellford, de la Universidad de Edimburgo, y se había quedado sola tras 2 años de matrimonio.
Después entró al servicio de la señora Telfer, madre de Sidney, y tuvo la custodia exclusiva del niño desde los 4 años. Cuando murió la señora Telfer, la mujer fue nombrada única tutora del joven, de modo que Rebecca Welford había sido sucesivamente niñera, tutora y ahora encargada absoluta de la casa del joven. La casa ocupaba buena parte de la atención del señor Reeder. Era una vivienda moderna de ladrillo rojo, de 2 plantas, con fachada a una plazoleta y a una calle lateral. Detrás y a un lado había un gran jardín, que en aquella época del año estaba sin flores. Probablemente se hallaban a resguardo para el invierno, pues había un largo invernadero al fondo del jardín. Apoyado en la valla de madera, examinaba el terreno a través del seto de boj que sobresalía por encima, con una mirada melancólica, cuando vio abrirse una puerta y salir a la corpulenta mujer. Iba con los brazos descubiertos y llevaba un delantal. En una mano cargaba un cubo de basura que vació en un contenedor oculto. En la otra, una larga escoba. El señor Reeder se apartó rápidamente de la vista. Al poco se oyó el portazo de la puerta y volvió a asomarse. No se veía rastro de ningún sendero de mármol. Todos los caminos eran de grava apisonada. Fue a una cabina telefónica cercana y llamó a su oficina. «Puede que esté fuera todo el día», comunicó. No había señal del señor Sidney Telfer, aunque el detective sabía que estaba en la casa. La empresa Telfer estaba en manos de los liquidadores y se había convocado la primera junta de acreedores. Según todas las noticias, Sidney estaba confinado en la cama y desde ese refugio había escrito una nota a su secretaria pidiéndole que quemara todos los papeles relativos a mis asuntos privados. Había añadido a mano una postdata. ¿Podría verla sobre un asunto de negocios antes de que me vaya? La palabra vaya había sido tachada y sustituida por retire. El señor Reeder había visto esa carta. En realidad, toda la correspondencia entre Sidney y la oficina le llegaba a él por acuerdo con los liquidadores. Y esa era en parte la razón de que el señor Reeder se interesara tanto por el número 904 cerca de Regent's Park. Ya estaba anocheciendo cuando un gran coche se detuvo ante la verja de la casa. Antes de que el chofer pudiera bajar, se abrió la puerta del 904 y Sidney Telfer salió casi corriendo. Llevaba una maleta en cada mano y el señor Reeder reconoció en la más cercana la misma con la que el ama de llaves había transportado el mármol robado. El chofer abrió la puerta del coche estirando el brazo. Sidney lanzó dentro los bultos y subió a toda prisa. La puerta se cerró y el coche desapareció tras la curva de la plazoleta. El señor Reeder cruzó la calle y tomó posición muy cerca de la verja, esperando. La penumbra se espesó con el velo de una niebla en Regent's Park. La casa estaba a oscuras, sin más luz que un tenue resplandor en el vestíbulo. Ni un ruido. La mujer seguía allí, la señora Sidney Telfer, niñera, compañera, tutora y esposa. La señora Sidney Telfer, la directora oculta de Telfer's Consolidated, una mujer dominante que, no contenta con casarse con un debilucho 20 años más joven que ella, había aplicado su mente enérgica pero mal preparada a dirigir un negocio que no entendía
y que estaba destinada a hundir en la ruina. El señor Reader había aprovechado bien el tiempo en la oficina de registros. Obtener una copia de la partida de matrimonio era casi tan fácil como conseguir una copia del testamento. Miró a su alrededor con inquietud. La niebla empezaba a levantar, justo lo contrario de lo que deseaba, pues tenía que llevar a cabo ciertos actos que exigían el camuflaje de una buena oscuridad. Entonces ocurrió algo sorprendente. Un taxi avanzó despacio por la calle y se detuvo ante la verja. «Creo que este es el sitio, señorita», dijo el taxista, y una muchacha bajó a la acera. Era la señorita Margaret Bellman. Reader esperó a que ella pagara la carrera y el taxi se marchara, y luego, cuando ella se dirigía hacia la verja, salió de la sombra. «¡Oh, señor Reader, qué susto!», exclamó. «Vengo a ver al señor Telfer. Está gravemente enfermo». «¿La ha llamado él para que viniera?», inquirió Reader suavemente. «No, ha sido su ama de llaves quien me ha escrito pidiéndome que viniera a las 7». «¿De veras? Bien, llamaré yo al timbre por usted». Ella le dijo que no era necesario. Llevaba la llave que había llegado junto con la carta. «Está sola en la casa con el señor Telfer, que se niega a permitir que se acerque una enfermera titulada», dijo Margaret. «¿Y querría bajar la voz, señorita?», pidió el señor Reader en un susurro solemne. «Perdone la impertinencia, pero si nuestro amigo está enfermo...». Al principio ella se sobresaltó por su insistencia. «No podría oírme», dijo, aunque bajó el tono. «Puede que sí, las personas enfermas son muy sensibles a la voz humana. Dígame, ¿cómo le ha llegado esa carta?». «Del señor Telfer, por mensajero, hace 1 hora». Nadie había entrado o salido de la casa excepto Sidney, y Sidney, en su ciego terror, cumpliría cualquier instrucción que le diera su esposa. ¿Y contenía algo parecido a esto? El señor Reader reflexionó un momento y dijo: «Traiga esta carta con usted». «No, no contiene nada parecido», respondió la muchacha sorprendida. «Pero la señora Wellford me telefoneó justo antes de que llegara la carta y me dijo que la esperara. Y me pidió que me la trajera porque no quería que la correspondencia privada del señor Telfer se quedara por ahí». «¿Pero por qué me pregunta esto, señor Reader? ¿Pasa algo?». Él no respondió de inmediato. Empujando la verja, caminó sin hacer ruido por la franja de césped que corría paralela al sendero. «Abra la puerta. Voy a entrar con usted», susurró. Y cuando ella vaciló: «Haga lo que le digo, por favor». La mano que introdujo la llave en la cerradura temblaba, pero al fin giró y la puerta se abrió. Una pequeña vela de noche ardía en la mesita del ancho vestíbulo revestido de paneles. A la izquierda, cerca de los escalones inferiores de la escalera, única parte que podía verse, el señor Reader percibió una puertecita entreabierta. Era un diminuto cuarto para uso del teléfono. Entonces se oyó una voz desde el rellano superior, una voz profunda y retumbante que él ya conocía. «¿Es la señorita Bellman?». Margaret, con el corazón acelerado, se acercó al pie de la escalera y miró hacia arriba. «Sí, señora Wellford». «¿Ha traído la carta?». «Sí, aquí la tengo».
El señor Reader se deslizó pegado a la pared hasta poder tocar la falda de la muchacha. «Bien», dijo la grave voz. «Llame al médico, marque 743 y dígale que el señor Telfer ha sufrido una recaída. Encontrará la cabina en el vestíbulo. Cierre la puerta al entrar. El timbre lo descompone». Margaret miró al detective y él asintió. La mujer del piso de arriba quería ganar tiempo para algo. ¿Pero qué? La muchacha pasó junto a él. Se oyó el golpe amortiguado de la puerta acolchada al cerrarse. Y enseguida un chasquido que hizo a Reader girarse rápidamente. Lo primero que advirtió fue que la puerta no tenía picaporte. Lo segundo, que el ojo de la cerradura estaba cubierto por un disco de acero, forrado de fieltro. ¿Cómo descubriría después? Oyó la voz de la joven, muy débil, y pegó el oído al metal. «El aparato está desconectado y no puedo abrir la puerta». Sin vacilar un segundo, Reader subió las escaleras a toda prisa con el paraguas en la mano. Y justo cuando alcanzaba el descansillo, oyó un portazo. Localizó al instante el sonido. Procedía de una habitación a la izquierda, justo encima del vestíbulo. La puerta estaba cerrada con llave. «Abra esa puerta», ordenó, y la única respuesta fue una profunda carcajada. El señor Reader tiró de la empuñadura de su paraguas. Un destello de acero apareció cuando dejó caer la parte inferior. En su mano brillaban 15 centímetros de hoja. La primera estocada atravesó el panel como si fuera de papel. En segundos abrió un boquete irregular por el que asomó el negro cañón de una pistola automática. «Retire esa jarra o convertiré su rostro en un caos», amenazó el señor Reader. La sala estaba bien iluminada y lo veía todo con claridad. La señora Wellford estaba junto a un gran embudo cuadrado, cuyo extremo estrecho se hundía en el suelo. En la mano tenía una enorme jarra de hierro esmaltado, y alineadas a su alrededor había otras 6. En un rincón de la habitación se alzaba un tanque circular de buen tamaño, y por encima de él descendía un grueso tubo de cobre. El rostro de la mujer, vuelto hacia él, estaba vacío de expresión. «Quería fugarse con ella», dijo simplemente, «después de todo lo que yo he hecho por él». «Abra la puerta». La señora Wellford dejó la jarra y se pasó su enorme mano por la frente. «Sidney es mi niño querido», dijo. «Lo he cuidado, lo he educado, y había 1 millón, todo en oro, en el barco. Pero lo engañaron». Se refería a una de las empresas más desastrosas de Telfers Consolidated, el proyecto del barco del tesoro hundido. Un intento absurdo de reflotar un antiguo galeón español en el que se habían derrochado los fondos de la compañía sin medida. Y estaba trastornada. El señor Reader había percibido desde el principio la debilidad mental que se ocultaba tras el carácter autoritario de aquella mujer dominante. «Abra la puerta. Lo hablaremos con calma. Estoy seguro de que el proyecto del barco del tesoro era sólido». «¿De veras?», preguntó ella, ansiosa. Y al instante la puerta se abrió y el señor Reader entró en aquella habitación de muerte. «Lo primero, deme la llave del cuarto del teléfono. Se equivoca usted con esa joven. Es mi esposa». La mujer lo miró sin comprender. ¿Su esposa? Una lenta sonrisa transformó el rostro. «¡Qué tonta he sido!
Aquí tiene la llave. La convenció para bajar con él y, cuando la asustada muchacha fue liberada, le susurró unas palabras al oído y ella salió huyendo de la casa. «Vamos al salón», propuso él, y la señora Wellford se adelantó. «Y ahora me explicará cómo ha sabido usted lo de las jarras», preguntó Reader con dulzura. Ella estaba sentada en el borde de un sofá, las manos entrelazadas sobre las rodillas, los ojos hundidos fijos en la alfombra. «John, mi primer marido, me lo contó», dijo. «Era profesor de química y de ciencias naturales, y también me explicó lo del horno eléctrico. Es tan fácil montarlo si se tiene corriente, y en esta casa usamos electricidad para todo, calefacción y demás. Y luego vi cómo arruinaban a mi pobre niño por mi culpa, y averigüé cuánto había en el banco, y le dije a Billingham que lo sacara y me lo trajera sin que Sidney se enterara. Billingham vino aquí por la noche. Mandé a Sidney fuera, a Brighton, creo. Yo hice todo. Puse la cerradura nueva en la cabina telefónica y monté el conducto desde el techo hasta la caseta. Era fácil que todo se disipara abriendo bien las puertas y poniendo un ventilador eléctrico en el suelo. Ella estaba así contándole el funcionamiento del horno improvisado en el invernadero cuando llegó la policía con el médico de distrito, y ella se marchó con ellos, llorando porque no habría nadie que planchara las corbatas de Sidney ni le pusiera las camisas. El señor Reader subió con el inspector a la pequeña habitación y le mostró su contenido. «Este embudo desemboca en la cabina», empezó. «Pero las jarras están vacías», le interrumpió el agente. El señor Reader encendió una cerilla y cuando la llama estuvo firme, la bajó dentro de una jarra. Medio centímetro por debajo del borde, la luz se apagó. «Monóxido de carbono», dijo, «que se produce empapando virutas de mármol en ácido clorhídrico. Encontrará la mezcla en el tanque. El gas es incoloro, inodoro y pesado. Puede verterse de una jarra como el agua. Podría haber comprado el mármol, pero temía despertar sospechas. Billingham murió así. Lo hizo entrar en la cabina telefónica. Probablemente cerró ella misma la puerta y luego lo mató sin dolor». «¿Y qué hizo con el cuerpo?», preguntó horrorizado el agente. «Venga al invernadero», dijo el señor Reader, «y no espere encontrar horrores. Un horno eléctrico reduce un diamante a sus elementos originales». El señor Reader volvió aquella noche a su casa en un estado de gran perturbación y durante 1 hora recorrió de un lado a otro el suelo de su amplio estudio en Brockley Road. Una y otra vez daba vueltas en su mente a un problema vital. ¿Debía una disculpa a Margaret Bellman por haber dicho que era su esposa? Fin.